Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia de la hora en que usted pueda conectarse y pueda unirse a nosotros para continuar con nuestro estudio en las enseñanzas de la doctrina de la palabra de Dios. Seguimos en nuestro canal Teologando y estamos continuando, ¿no? Porque hoy ya sería el segundo video de una nueva serie, una serie que comenzamos de hecho ayer, titulada esta serie En defensa de las doctrinas de la gracia. En defensa de las doctrinas de la gracia. Repetimos que en esta serie fue motivada más bien como una especie de respuesta, que vamos a dar acerca de una publicación que apareció en un perfil de Facebook, en un perfil que aparece bajo el nombre de Verum Argumentum. Verum Argumentum. Hay un perfil de Facebook con ese nombre, Verum Argumentum. No se nos dice el dueño del perfil, el nombre, la persona, no sabemos porque el perfil no dice otra cosa. Y hay un segundo perfil de alguien llamado Roberto Armendariz, que solamente copió y pegó el argumento de Verum Argumentum, el contenido, la publicación de Verum Argumentum. Este Roberto Armendariz lo que hizo fue compartirla en su propio muro de Facebook, en su propio perfil de Facebook. Todo este contenido, toda la publicación de Verum Argumentum, porque Verum Argumentum es el perfil principal, es decir, el que hace la publicación. Roberto Mendariz es un papagayo repitiendo lo que no conoce, como una cotorra que tú le enseñas a decir galletica pacoti, y la cotorra dice galletica pacoti, pero eso no significa que la cotorra aprendió a hablar español. Solamente aprende a repetir el sonido. Es un papagayo ahí diciendo lo que no entiende. Bien, Verum Argumentum. Este es el perfil principal donde aparece la publicación que estamos analizando y a la que estamos respondiendo. Y respondemos con el título de En defensa de las doctrinas de la gracia, porque su contenido, su publicación tiene como título una pregunta: ¿doctrina de la gracia o de la desgracia? Y entonces empieza a hablar un montón de sandeces ahí que verdaderamente esa es la palabra correcta, un montón de tonterías ahí, incluso no solo tonterías, porque dice un montón de disparates ahí, pero no solamente es cuestión de disparates las cosas que dice, sino que tú te das cuenta que hay una mala intención, porque hay todo un contenido manipulado, y lo vamos a ver, lo vamos a ver aquí totalmente. Bueno, estamos aquí entonces en este perfil y en esta publicación, y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a entrar en el primer párrafo. En el capítulo anterior, o sea, en el capítulo introductorio que iniciamos ayer con esta serie, lo que hicimos fue que leímos todo el contenido. Hoy no vamos a leerlo todo porque es que ya lo leímos en el capítulo anterior. Entonces, si usted se está introduciendo hoy en este segundo capítulo, vaya al primer capítulo de la serie, En defensa de las doctrinas de la gracia. Vaya al primer capítulo, que es un capítulo introductorio más general, donde leímos todo el contenido que hace ver un argumento en su muro de Facebook. Y entonces a partir de ahí hicimos una explicación general del contenido. Pero ya hoy vamos a empezar a desmenuzar de manera precisa, específica, punto por punto. Y es interesante porque él cita aquí a varios autores, personas que algunos que están vivos, otros que ya fallecieron, pero que dejaron su legado o están dejando su legado. Algunos, los que están vivos, están dejando su legado. Los que murieron, pues dejaron su legado, ya sea por escrito o en
maneras, ¿no? Ahora con la tecnología, a través de audio, video, en fin. Y entonces él cita a esas personas en su contenido, en su publicación. Su publicación propiamente lo que está es atentando, haciendo una crítica, pero malsana. Y yo diría incluso más que malsana, torpe, en contra de las doctrinas de la gracia. Pero es que eso es una burrada, por decirlo claramente, eso es una burrada. Porque atentar contra las doctrinas de la gracia es como darse un tiro en el pie. Pero, pero, pero se da más de un tiro, en el pie. Y lo vamos a ver todito. Hoy vamos a ver un primer video o sea, ya vimos un primer video introductorio, pero hoy vamos a ver un primer video que es ya entrando directamente en el contenido. Vamos a empezar a desmenuzar el contenido punto por punto. Vamos a empezar con el párrafo número 1 de su publicación. Y entonces estamos allí en ese párrafo número 1. Dice allí el primer párrafo de la publicación de este Verum Argumentum, que repito, ese es el nombre del perfil. No sé, desconozco cuál es el nombre del dueño del perfil. No aparece el nombre de la persona, solo el nombre Verum Argumentum, que es una frase en latín que quiere decir algo así como argumento verdadero. Y está en latín como para llamar la atención, como para que la gente vea esa frase en latín, una lengua muerta, la lengua del Imperio Romano de hace 3.000 años atrás, 2.000 años atrás, que ya no habla nadie, que es la lengua que todavía se habla en el clero de la Iglesia Católica Romana, probablemente en la Iglesia Ortodoxa, pero no lo sé. La romana sí. En la ortodoxa no, porque los ortodoxos ya son griegos y es otra historia ya. Pero bueno, los romanos sí. Entonces, dice aquí su primer párrafo. Algunos reformados, algunos cristianos que pertenecen a la línea de la teología reformada, ¿okay? O calvinista, porque cuando hablamos de reformado en un sentido genérico, queremos decir calvinistas. No son solo calvinistas los reformados, pero en un sentido genérico decimos calvinistas porque fue Juan Calvino quien con su obra magna, la institución de la religión cristiana, dejó un legado escrito de toda esa teología sistemática que agrupaba las enseñanzas de las escrituras respecto a los distintos temas y doctrinas de la Biblia, tal y como se enseña en la Biblia y no como mal enseñaba la religión católica romana de su tiempo. O sea, estamos hablando de un reformador del siglo XVI que junto a otros reformadores de ese mismo periodo estaban librando una batalla enorme contra un imperio enorme, el imperio de la Iglesia Católica Romana, que no solamente dominaba toda Europa, sino que dominaba incluso a los reyes de toda Europa, y el imperio germánico, el imperio del emperador Carlos V, que también apoyaba a la Iglesia Católica. O sea, estos hombres de fe no solo estaban defendiendo una fe bíblica en favor de la Iglesia, estaban batallando contra un monstruo gigantesco, para librar a los creyentes de las garras de ese monstruo y devolverlos a la verdadera fe bíblica. De hecho, le debemos tanto a la Reforma Protestante, le debemos muchísimo. El solo hecho de que usted hoy tenga una Biblia en el idioma que usted puede leer y entender, eso usted se lo debe a la Iglesia reformada del siglo XVI. Eso usted se lo debe a los reformadores del siglo XVI. Incluso a algunos pre-reformadores de antes del siglo XVI también, pero los que concretaron esa hazaña, los que lograron concretarla, fueron los reformadores del siglo XVI. Le damos también el mérito o el reconocimiento a los hombres que fueron pre-reformadores antes de los reformadores del siglo XVI, como pudiéramos contar a John Wycliffe de Inglaterra, pudiéramos en el siglo XII, pudiéramos contar a Han Hus de Bohemia, siglo XIV. Podemos contar a Pedro Baldo,
que no recuerdo exactamente si era de Francia, creo que era de Francia, pero no recuerdo con precisión, que era como del siglo XI, antes incluso, y que todas estas personas llevaron las escrituras del latín, o sea, hicieron una copia de la Vulgata latina, la llevaron a la lengua vernácula. Vernácula quiere decir la lengua popular, la lengua que la gente hablaba en su tiempo, en su lugar. Por ejemplo, Juan Wycliffe hizo una traducción al inglés. William Tyndale, posteriormente, ya después en el siglo XVI, también hizo una traducción al inglés. Fue quemado en la hoguera por traducir la Biblia al idioma de la gente, del pueblo. Eso lo hicieron los reformadores del siglo XVI y algunos otros antes del siglo XVI también. Entonces, el solo hecho de que usted hoy tenga libertad de expresión, usted dice, no, yo pertenezco a la iglesia pentecostal o a la iglesia bautista o a la iglesia metódica, el solo hecho de que usted pueda hacer eso se lo debe a la reforma protestante. La reforma protestante fue la que propició que usted no estuviera hoy bajo el yugo del catolicismo romano, sino toda Europa y el mundo conocido de entonces estaban subyugados al imperio del catolicismo romano. Todo el mundo estaba bajo el imperio de ese catolicismo. Y que usted hoy pueda decir, no, yo tengo libertad de conciencia, eso se lo debe a la reforma protestante. Entonces nos encontramos a estos par de payasos en Facebook hablando tonterías de las cosas que no entienden y de las cosas que no conocen. Y entonces por eso es que estamos dando esta respuesta. La libertad de conciencia que ganó la iglesia, o que la iglesia recuperó, que la iglesia pudo recuperar gracias a la labor de los reformadores protestantes del siglo XVI, y que usted puede entender la justificación por la sola fe, por la sola gracia, eso se lo debe a la reforma protestante. Eso se lo debe a esa gente. No salió de otro lugar. Claro, por supuesto que son las enseñanzas de la Biblia, pero ¿quiénes rescataron esas enseñanzas? Las rescataron los reformadores del siglo XVI. No salió de otra parte. No la descubrió usted, ni la descubrieron esta gente, nada de eso. Ellos las rescataron. Las rescataron para nosotros hoy. Entonces se lo debemos a ellos. Para que entonces vamos hoy a Facebook y nos encontramos a dos mentecatos hablando tonterías de cosas que no entienden. Ok, entonces dice ahí Verum Argumentum en su contenido, en su publicación, el primer párrafo. Hoy vamos a ver solamente el primer párrafo y vamos a analizar ese primer párrafo. Dice, algunos reformados creen que el calvinismo es el evangelio. Aclaro, el calvinismo es el evangelio. Claro que el calvinismo es el evangelio. No es porque el calvinismo como corriente doctrinal sea el evangelio en el sentido de religiosidad, sino en el sentido de que el calvinismo es la corriente teológica que rescató las doctrinas fundamentales del evangelio. Cuando usted entiende el evangelio tal y como lo entiende desde las escrituras, esa fue la obra del calvinismo. Esa fue la obra, ese fue el legado, ese fue el regalo que el calvinismo nos dejó. Entender el evangelio en sus doctrinas bíblicas propiamente. Ese es el legado del calvinismo, ese es el legado de la reforma. Por eso es que entendemos que el calvinismo es el evangelio, no porque el calvinismo propiamente, Juan Calvino sea el inventor del evangelio, no, sino porque Juan Calvino y otros reformadores, porque repetimos, el movimiento reformado como característica general, tomamos al calvinismo como su proyección general, pero no es solo Calvino, está Martín Lutero, estaba Ulrico Zwinglio, Teodoro de Beza, Gomarus, o sea, hay tantos otros, son Tyndale, que ya hablé de él anteriormente, y tantos otros, porque la memoria no siempre uno puede guardar todos los nombres, ¿verdad?, de esas personas a la mente, pero están ahí. Dice, algunos reformados creen que el calvinismo es el evangelio, lo cual ha conducido a estos, o sea, a estos reformados, pero aquí engloba a los reformados como si todos los reformados tuviéramos esa misma situación, no, ese mismo problema que va a decir a continuación. Lo cual ha conducido a estos al odio
al ego extremo, a la hipocresía y a considerar a todo otro cristiano que no sea de su misma élite religiosa como un hereje. Ok, vamos a parar aquí un momento. Miren, realmente, y yo soy testigo de eso, que hemos tropezado con calvinistas o con reformados que pudiéramos llamar tóxicos, como también él lo dice aquí en este mismo párrafo, que más adelante habla de eso. Ese calvinista tóxico, ese reformado tóxico, esa persona egolátrica, egocéntrica, con cero humildad, en fin, una persona difícil de tratar. Entonces te lo encuentras en el grupo de los reformados, en el grupo de los calvinistas, te encuentras personas con esas características. Ciertamente eso sucede. Eso lo hay. Hemos tropezado con personas así, ciertamente. Pero es que esas personas existen así en todos los grupos. Usted sale de la iglesia reformada y usted va a cualquiera de las otras iglesias evangélicas y usted se va a encontrar gente así. Es más, usted sale de las iglesias evangélicas y se va a las iglesias católicas romanas y se va a encontrar gente así. Y se va a las religiones de otro tipo que no tienen nada que ver con el cristianismo y se va a encontrar gente así también. ¿Qué es lo que cuál es la cuestión? Que entre los reformados, entre los calvinistas, hay personas así, tóxicas. Claro que las hay. En la iglesia de Jesucristo, en general, en cualquier iglesia, incluso en las iglesias de estos mismos que son los que hacen esta publicación, también los hay. Es más, ellos mismos son parte de esos cristianos tóxicos. Ellos lo son porque están haciendo una publicación tóxica, una publicación tóxica. Toda esa publicación que ellos hacen es tóxica. Nosotros, o sea, yo ahora en este momento que me estoy dando la tarea de hacer una respuesta a toda esta cosa, no sé ni cómo catalogar eso, ni cómo calificarla, a toda esta partida de tonterías que están diciendo esta gente. Lo hago precisamente porque ellos son ejemplos de cristianos tóxicos, de personas tóxicas dentro de las iglesias. Son ellos mismos los que hacen esa publicación. Entonces continúa diciendo, como admitió, o sea, hay una admisión, hay una persona, un personaje que va a ser citado ahora a continuación, y que esta persona hace una declaración y en su declaración él admite que sí existen estas personas así, difíciles, complicadas, complejas. Dice, como admitió el teólogo calvinista del seminario Midwestern. Midwestern es como una palabra que significa medio oeste. Medio oeste. En el medio oeste de los Estados Unidos hay un seminario y en ese seminario ahí coopera, trabaja, sirve un hombre, un creyente, un ministro llamado Jared Wilson. Jared Wilson. Y este Jared Wilson dice unas palabras que están siendo citadas por el autor de esta publicación, que es el Ver un Argumento. Dice Jared Wilson, el estereotipo del calvinista agresivo existe por una razón. Después de todo, hay una razón por la que los chichés se vuelven clichés. Chichés, esa al principio yo ayer cuando hice el primer video introductorio leí esa frase y como que no entendí bien qué cosa era eso de chichés, no me daba cuenta qué cosa era. Investigué un poquito y tiene que ver con esto que acaba de decir anteriormente, eso de un estereotipo, una idea, un concepto. Hay razones por las que ciertos conceptos, ideas que son aparentemente novedosas o no aparentemente, pueden ser novedosas, pueden ser llamativas, pero que cuando se empiezan a hacer como que repetitivas, como que se vuelven así un cliché, porque un cliché es algo repetitivo, algo que ya perdió, se volvió muy común. Bien, dice, se vuelven clichés. Dice, si pasas el suficiente tiempo en las redes sociales evangélicas, o sea, las redes sociales son las redes sociales normalmente ya sea Facebook, Instagram, las redes sociales, pero él dice redes sociales evangélicas porque está hablando de
sitios específicos dentro de las redes sociales que promueven el cristianismo evangélico de una o de otra manera. Dice, si pasas suficiente tiempo en las redes sociales evangélicas o si tienes la experiencia de viajar constantemente en iglesias reformadas, te encontrarás con un calvinista tóxico. Lógico, te lo vas a encontrar porque la persona tóxica está en todas partes. La persona tóxica está en todas partes. A donde quiera que tú vayas te vas a encontrar un tóxico. Ese tóxico existe en todos los lugares. Incluso entre los no religiosos. Tú te encuentras a un ateo y te vas a encontrar que existe un ateo que es un tóxico. Lo hay, en todas partes lo hay. Ok, entonces este hombre admite que si pasa suficiente tiempo en las redes sociales entre los que promueven la fe cristiana o tú viajas constantemente, estás visitando iglesias, y pues te vas a tropezar con ese calvinista tóxico. Claro que te vas a tropezar con él, que es una realidad, existen. Pero no solo existen entre los calvinistas, existen en todas partes. Los calvinistas no escapan de eso, como todos los demás, no escapan de esa realidad. Como mismo existen tóxicos entre los pentecostales, entre los metodistas, entre los bautistas, pues existen tóxicos entre los calvinistas también, eso es inevitable. Te lo vas a encontrar. Dice, si eres como yo, dice Jared Wilson, estamos leyendo las palabras de Jared Wilson que cita ver un argumento. Dice, si eres como yo, te preguntarás, ¿por qué será que los que se suscriben, o sea, los que se unen, los que se integran, los que se suscriben a las doctrinas de la gracia, parecen no tener nada de gracia? Es real. ¿Por qué será que personas así que se suscriben a las doctrinas de la gracia deberían ser las personas que más gracia demuestren, ¿no? Bueno, pero es que hay tóxicos, en todas partes, los hay, y entre los calvinistas pues también. ¿Por qué será? Dice, ¿acaso hay algo peculiar en el calvinismo que hace que estas personas sean tan narcisistas? Y ahí es el fin de la cita. O sea, ver un argumento termina la cita de Jared Wilson en ese punto específicamente. Ahora, Jared Wilson. Hay algo interesante en estas palabras que hace Jared Wilson, y es que primeramente es una admisión sincera. O sea, Jared Wilson no está negando una realidad que existe dentro del mundo reformado, dentro del mundo de las iglesias reformadas. Existe personas que habiendo entendido las doctrinas de la gracia, en vez de volverse más humildes, se vuelven más arrogantes, se vuelven más narcisistas, se vuelven, difíciles, complicados, tóxicos, difíciles. Es una realidad. Él está admitiendo eso, pero ya estamos hablando al respecto de este asunto, estamos entendiendo que esa es una realidad de todas partes. El calvinismo no escapa a una realidad que opera en todas partes, donde quiera, incluso entre lugares y personas que no tienen nada que ver con la fe cristiana. Usted va a un centro de trabajo, cualquier centro de trabajo, y usted se puede encontrar a un tóxico, porque es que es una realidad del ser humano, que es así. Hay personas tóxicas donde sea que estén. Entonces, no es ninguna novedad extraordinaria que te encuentres personas tóxicas también en el movimiento reformado, porque es inevitable que si una persona no tiene humildad y tiene entendimiento y tiene conocimientos avanzados, pero no es humilde, esa persona va a utilizar sus recursos, en este caso recursos de conocimientos, de entendimiento, en fin, para alardear, para autovanagloriarse, para criticar, porque es un tóxico. Eso sucede. Esa es la realidad del tóxico. El tóxico es así, es un criticón, es un malicioso, me enredé ahí, es un malicioso, es una persona difícil, es una persona intratable. O sea, eso es lo que implica ser una persona tóxica. ¿Por qué aparecen en el calvinismo? Porque están en todas partes.
Porque no hay un lugar donde no hayan tóxicos. Entonces no es ninguna noticia, ni ninguna novedad, ni ninguna cosa extraña. Ahora, ¿dónde me detengo yo en otro análisis? Y es que estas palabras no tienen cita ni referencia. O sea, ¿de dónde Verum Argumentum, que es el autor del contenido de la publicación que estamos analizando, de dónde Verum Argumentum sacó las palabras de Jared Wilson? Estas palabras que acabamos de leer, que es una admisión, él está admitiendo una realidad de que entre los reformados también hay gente tóxica. Una realidad. Si te lo vas a encontrar en las redes sociales, te lo vas a encontrar en las iglesias, te lo vas a encontrar donde quieras. Y él está admitiendo eso. ¿Y por qué será que sucede eso? Él hace una pregunta, en fin. Pero la cita de Jared Wilson termina ahí. ¿Será acaso que el calvinismo hace que las personas se vuelvan narcisistas? No. El calvinismo no hace que las personas se vuelvan narcisistas. Eso no es real. El calvinismo no vuelve narcisista ni vuelve egocéntrico a nadie. Las personas que ya son egocéntricas y que ya son narcisistas aprovechan el entorno donde están para expresar su egocentrismo, su egolatría, su narcisismo, su toxicidad. Aprovechan su medio donde sea que estén. No es un problema del calvinismo, es un problema de la persona que es así. La persona que es así donde esté, donde sea que esté. Entonces, ¿dónde está lo malicioso de este Verum Argumentum? Que él cita las palabras de este hombre, Jared Wilson, como si Jared Wilson, que es, según dice el propio Verum Argumentum en su publicación, dice que es un teólogo calvinista que sirve como profesor en el seminario del Medio Oeste de los Estados Unidos. Entonces, es como que Verum Argumentum está tratando de presentarte a una persona que es un calvinista y que es un profesor dentro de los calvinistas, que es alguien importante, notable dentro de los calvinistas, admitiendo como que el calvinismo es el problema del narcisismo, el problema de la toxicidad, el problema es que el calvinismo parece que produce eso. No, el calvinismo no produce eso, porque el calvinismo en general como teología reformada, lo que hace la teología reformada es precisamente lo contrario. Lo que hace la teología reformada es que le quita al hombre toda posibilidad de vanagloriarse de algo. Porque lo que hace la doctrina reformada es que le quita, le elimina al ser humano la posibilidad de pensar que él, de por sí mismo, tiene algún poder para alcanzar alguna meta, algún objetivo, algún logro para con Dios. No lo tiene. Y la doctrina reformada lo que hace es serrucharle el piso a todo el mundo y decirle: aquí el único que tiene mérito es Cristo. Aquí el único que tiene méritos y que tiene gloria es Dios. Punto. Más nadie. Eso es lo que hace la teología reformada. Eso es lo que hace el calvinismo. O sea que cuando Jared Wilson dice estas palabras y queda la cita en ese punto, o sea, la cita queda inconclusa porque no sabemos qué otra cosa más habrá dicho Jared Wilson. Pero, interesantemente, pamplanatas de Verum Argumentum no nos dejó la cita o la referencia de dónde él sacó estas palabras. Y usted quizás piensa: bueno, un borrón se le va a al mejor escribano se le va un borrón. No, se le pasó, no se dio cuenta. No. ¿Saben por qué no? Porque el resto del contenido él cita a otros teólogos, él cita a otras personalidades con diferentes fuentes, ya sea de libros, de sermones, de videos de YouTube, y nos deja la fuente de todo el mundo, menos la de Jared Wilson. ¿Casualidad? No.
malintencionado. Eso sí, malintencionado. No nos deja la cita. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué contexto es que Jared Wilson dijo esas palabras. No sabemos en qué contexto Jared Wilson, dentro de ese contexto, qué más habrá dicho. ¿Qué otra cosa dijo? ¿Dónde pudiéramos nosotros encontrar las palabras de Jared Wilson para leer ese documento completo y ver qué dijo antes y qué dice después? No, no lo tenemos. No sabemos de qué más dijo. Pero ahora, hay algo que sí podemos saber. Y es que podemos tener una referencia de Jared Wilson, de la persona de Jared Wilson. Aquí por la luz del celular no se puede ver. Pero aquí yo tengo escrito una referencia a modo de biografía de Jared Wilson. Y cuando usted lee la biografía de Jared Wilson, usted se da cuenta de que esta persona no es un antagonista del calvinismo, como lo quiere hacer presentar maliciosamente, malintencionadamente, manipuladoramente Verum Argumentum. Verum Argumentum quiere presentar a Jared Wilson, quien es una personalidad dentro del calvinismo reformado de los Estados Unidos, y lo quiere presentar como alguien que es, a pesar de mantenerse en ese movimiento, pero que tiene un criterio como que es antagonista de ese mismo movimiento al que él pertenece. Y no es así. Y no es así. Es una manipulación de la información. O sea, Verum Argumentum lo que está haciendo es manipulando maliciosamente la información para que en vez de tú tener información, lo que tengas sea desinformación. Tú estás siendo engañado, estás siendo desinformado a través de una información que es una verdad dicha a medias, y las verdades a medias son mentiras. O sea, Verum Argumentum es un mentiroso. Un mentiroso. O sea, él en su en su publicación, me disculpo, se me fue ahí, se me enredó la lengua. En su publicación, él está hablando de calvinistas tóxicos. Pero ¿quién es Verum Argumentum? Un arminiano tóxico. Es tan tóxico que es capaz de mentir, es capaz de manipular, es capaz de omitir la verdad, porque te dice la verdad hasta un punto donde le interesa que tú la digas, pero no te lo dice todo, te oculta las fuentes, no te las deja para que no puedas buscarlo. Es un manipulador. Entonces estamos en presencia de ¿quién? De un arminiano tóxico. Entonces por eso estamos haciendo esta respuesta, por eso estamos haciendo esta serie, para responderle a este tóxico, porque sí es un tóxico. Bien, entonces vamos a ver quién es Jared Wilson. ¿Quién es Jared Wilson? Dice, teólogo y escritor conocido por su enfoque en la teología reformada y calvinista. Es profesor del Seminario Teológico Bautista del Medio Oeste, Midwestern Baptist Theological Seminary. Y también ha publicado varios libros y artículos relacionados con la fe cristiana, la vida pastoral y la predicación. En cuanto a su postura respecto a la tradición ortodoxa de la Biblia, es una posición calvinista o reformada. Su postura es calvinista o reformada y mantiene una postura de tradición ortodoxa de la teología bíblica. Se me apagó aquí. Encendemos. Ok. Dice, afinidad con la teología reformada. Jared Wilson se identifica claramente con la teología calvinista reformada. Se identifica con esa teología. Lo cual implica que acepta y promueve las doctrinas centrales de la Reforma Protestante, como la soberanía de Dios, la centralidad de las Escrituras, la salvación por gracia mediante la fe y los 5 puntos del calvinismo o tulip. Y es interesante esto porque en el video primero, en el video inicial, en el video introductorio de nuestra serie, parte de lo que tocamos en ese video fue el tema del tulip, porque es el tulip el evangelio. Sí, hablamos de eso un poco. Pero ¿quién es
Jared Wilson es una persona cuya postura teológica es afín con la ortodoxia calvinista o reformada, y entre estas cosas se implica los 5 puntos del calvinismo o TULIP como doctrinas fundamentales de la gracia. Este hombre es un defensor y promotor de esas doctrinas, o sea que él no es alguien que piensa que el calvinismo sea la causa de que los creyentes se vuelvan tóxicos. Eso no sucede. Él no piensa eso. Lo que pasa es que las palabras que él dijo, que están citadas en un contexto que nosotros desconocemos, porque el malintencionado y tóxico de ver un argumento no nos dejó la fuente. No nos dejó la fuente para ir a ver en qué contexto él dijo esas palabras y qué más dijo, porque no sabemos qué más habrá dicho al respecto, y si dijo algo más que nos ayudaría a entender en qué contexto él está hablando y está diciendo eso, pero no lo hace. Ver un argumento nos omitió la fuente, no nos dejó la fuente de la referencia de las palabras de Jared Wilson. Pero por la biografía de Jared Wilson podemos entender que esta persona es alguien que enseña, promueve y está muy de acuerdo con las enseñanzas del TULIP. Entonces, no es alguien que cree que el calvinismo sea la fuente de toxicidad para los creyentes. No es el caso, porque si no, él no promoviera esto. ¿Cómo puede ser un promotor de lo que él cree que es tóxico? Te das cuenta que no tiene lógica, no tiene sentido, y es porque no es el caso. Él no cree eso. Definitivamente él no cree eso. Entonces, sigue diciendo, en su enseñanza y en su escritura, porque es un escritor, Wilson enfatiza la soberanía absoluta de Dios en la salvación, lo que refleja su creencia en la predestinación y en la doctrina de la elección incondicional. Al igual que otros teólogos calvinistas, también sostiene que Dios y no el ser humano es el que toma la iniciativa en la salvación, lo que se conoce como gracia irresistible. Ahora, Wilson es un firme defensor, oigan, firme defensor de la autoridad exclusiva de las Escrituras en cuestiones doctrinales y prácticas, algo que está muy en línea con la tradición reformada. Por supuesto, la tradición reformada no es solo doctrina, es también vida cristiana, vida devocional, como lo podemos ver en la historia. O sea, usted va a la historia, en el siglo XVI se encuentra a los reformadores estableciendo la teología cristiana, la teología bíblica, que es lo que los cristianos deben creer conforme a las Escrituras. Avanzamos al siglo XVII y vemos que ese movimiento de reforma continúa, pero ahora en un movimiento que es conocido como los puritanos. Ahora, los puritanos, que también fueron teólogos y también fueron escritores y predicadores y maestros, pero hicieron un énfasis, digamos, mayor en la parte de la praxis, o sea, en la parte de la práctica de la vida cristiana devocional, en la familia, en la sociedad y en todos los ámbitos de la vida, ya sea desde la política, en todo. Ellos aplicaron la ética cristiana a todas las áreas del ser humano, a todas las áreas del vivir del ser humano. ¿Por qué se enfocaron más en la parte devocional? No porque abandonaran la parte doctrinal, para nada. Ellos tomaron toda la doctrina que ya había sido establecida por los reformadores del siglo XVI, y sobre la base de esa teología, entonces prosiguieron con el movimiento de reforma a través de transformar la vida práctica, la vida devocional de las personas, desde el individuo, por la familia y en la sociedad, en todas las áreas. En los ministros públicos, incluso los funcionarios como de alto nivel o de altos cargos, como reyes y príncipes y todos los funcionarios públicos que pudieran haber, todo el mundo tenía que regirse por la vida devocional establecida conforme a la teología que nos dejaron los reformadores del siglo XVI. O sea, ellos no desecharon nada.
de la teología reformada, sino que se apoyaron, usaron la teología reformada del siglo XVI como un primer piso para seguir avanzando a un segundo piso. Bueno, ya sabemos lo que hay que creer, ahora vamos a vivir conforme a lo que ya sabemos que ya creemos ya. Entonces, se dan cuenta de que este Jared Wilson es un promotor de ese modelo, mantiene las doctrinas de la Reforma Protestante y al mismo tiempo promueve una vida práctica, una vida devocional que es acorde a esa teología reformada. Entonces dice, en su predicación y enseñanza, Wilson hace un esfuerzo por aplicar las escrituras de manera expositiva, lo que significa que busca exponer y aplicar, exponer, enseñar y aplicar para que las personas vivan el mensaje bíblico tal y como se encuentra en el texto bíblico, sin imponer sus propias ideas sobre el texto, un enfoque común entre los calvinistas. Un enfoque común entre los calvinistas. Wilson también tiene un profundo respeto por la historia de la iglesia y particularmente por esa parte de la historia de la iglesia que tiene que ver con la Reforma Protestante. Y es conocido por promover la lectura de los escritos de los reformadores como Juan Calvino, Martín Lutero, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, entre otros, que forman parte de ese periodo de los siglos XVI y XVII. Todavía Charles Spurgeon un poquito más hacia nosotros, siglo XIX. Así como los documentos clásicos de la tradición reformada, como las confesiones de fe de Westminster y el catecismo de Heidelberg. O sea, estamos en presencia de alguien que promueve la literatura clásica de la teología reformada. Este hombre no es alguien que piensa que el calvinismo trae toxicidad a los creyentes. Definitivamente este hombre no cree eso, porque este hombre promueve el crecimiento en la fe reformada en todas las formas posibles, desde la lectura de los clásicos, desde la predicación expositiva, desde una aplicación praxis, una práctica de vida devocional cristiana al estilo de los puritanos del siglo XVII. O sea, señores, este hombre no piensa que el calvinismo traiga toxicidad al creyente, nada de eso, porque este hombre es un promotor de la teología reformada. Es un promotor de la teología reformada. Dice, aunque es crítico, este Wilson es crítico, él critica, es crítico de ciertos desarrollos contemporáneos dentro del protestantismo. O sea, lo que hoy se conoce como protestantismo ya es más amplio ya. Cuando aquí dice dentro del protestantismo, no está hablando solo de las iglesias que hoy se consideran reformadas, sino que dentro del protestantismo en general, ya hoy hay un cúmulo de otras iglesias que son fruto de ese movimiento inicial que fue la Reforma Protestante y que hoy se considera dentro de iglesias protestantes en un sentido genérico. O sea, cuando hablamos de metodistas, pentecostales, bautistas y otros, se forma parte de lo que es movimiento protestante porque es lo que está fuera del catolicismo romano. Entonces, él es crítico de ciertos movimientos y ciertas posturas que hoy aparecen y que hoy se manifiestan dentro de ese círculo evangélico y protestante en general, como se puede apreciar hoy con tanto iglesia carismática y evangelio de la prosperidad. En fin, él es crítico de toda esa cosa que se aleja de lo clásico, de lo ortodoxo. En fin, te das cuenta que Jared Wilson no es un promotor de esa vida más libertina, no, porque es alguien que promueve la vida cristiana al estilo de los puritanos del siglo XVII. ¿Cómo te parece que puede ser un defensor de los movimientos carismáticos? No, no lo es. Al contrario, es un crítico de esos movimientos. Dice, a pesar de su afán, Jared Wilson, a pesar de su afán por ser fiel a la teología calvinista,
afán por ser fiel a la teología calvinista. O sea, no es alguien que crea que el calvinismo hace tóxicos a los creyentes. No es alguien que cree eso, porque él es una persona que se afana por ser fiel a la teología calvinista. Jared Wilson también enfatiza la importancia de la predicación centrada en el Evangelio de la Gracia. La predicación centrada en el Evangelio de la Gracia. ¿Qué se entiende por eso? Se entiende que es la predicación del Evangelio explicado en las doctrinas de la gracia, no en las doctrinas de la desgracia, como dice el pampanata de ver un argumento. Es un pampanata que no sabe ni lo que está hablando. Jared Wilson, porque Jared Wilson está siendo citado por ver un argumento y está siendo citado manipuladamente, como si Jared Wilson, a pesar de ser calvinista, sea un antagonista del calvinismo. Pero estamos viendo en su biografía que Jared Wilson es todo lo opuesto a un antagonista del calvinismo. Es todo lo opuesto. Muy por el contrario, es una persona que es un defensor, una persona que se mantiene firme en esa postura y que promueve esa postura desde todas las áreas posibles. Entonces, no es un detractor ni es alguien que se opone al calvinismo, a pesar de él mismo ser calvinista. Eso es una cosa loca. Es una cosa, pensar eso es locura. Entonces, estamos viendo que Jared Wilson no es alguien que se opone al calvinismo. Muy por el contrario, es alguien que promueve el calvinismo, que lo promueve. Dice, a pesar de su afán por ser fiel a la teología calvinista, Jared Wilson también enfatiza la importancia de la predicación centrada en el Evangelio de la Gracia. A menudo aboga por un enfoque pastoral que no se centre únicamente en el debate teológico, sino en la aplicación práctica del Evangelio en la vida diaria de los creyentes. Lo que estábamos hablando hace un momento de los reformadores del siglo XVI y los puritanos del siglo XVII. Jared Wilson, ¿qué está haciendo? Sobre la plataforma de la base de la teología reformada, vamos ahora a predicar desde esa teología. Desde esa teología vamos a predicar una vida cristiana que sea devocional, acorde o en conformidad con la teología reformada, que es la que sostiene a esa vida devocional. Eso es lo que está diciendo. Eso es la tarea, el afán de Jared Wilson, que las personas vivan conforme a la teología reformada, desde una perspectiva de entender el Evangelio en las doctrinas de la gracia. Wilson es un defensor, oigan las palabras, promueve, defiende, es firme, es fiel en toda esta teología. Dice, es un defensor del evangelismo y la misión, o sea, las misiones, el ir a plantar iglesias, en fin, y la evangelización, entendiendo, oigan esto, entendiendo que la doctrina calvinista de la predestinación no debe conducir a la inacción o al fatalismo, sino a una urgente proclamación del evangelio. O sea, señores, ¿qué está diciendo este hombre? Jared Wilson es alguien que defiende que hay que hacer misiones, que hay que hacer evangelismo. O sea, el entendimiento, la comprensión de las doctrinas de la gracia en las cuales se entiende la elección incondicional, se entiende la expiación limitada, se entiende la predestinación, que eso no debe llevar a la persona, al creyente, a la inactividad, a la inacción. ¿Qué es lo que pasa con otra deformación, que es el extremo opuesto? O sea, estamos viendo, hay dos extremos que son extremos opuestos. Está el arminianismo tóxico, como es el caso de ver un argumento, y de su papagayo, otro, Roberto Armendariz, es otro que lo que hace es repetir lo que no entiende. Y está el extremo contrario, que también es un extremo opuesto, que es el del hipercalvinismo. El hipercalvinismo lleva a las personas a la inacción. O sea, en el siglo XVII apareció la figura de un hombre llamado William Carey. William Carey era un creyente inglés
que formó parte de las misiones, del programa de misiones en Inglaterra, de la iglesia en Inglaterra, bautista. Y este hombre quiso hacer misión evangélica en la India. ¿Qué pasó con el grupo de personas que formaban parte con él en esa obra misionera? Y es que querían desestimarlo. Pero ¿para qué tú vas a ir a predicar a la India si ya Dios predestinó a todos los que van a ser salvos? No hace falta. En fin, quisieron impedirle. Pero él decía, no, hay que ir a hacer evangelismo, hay que ir a predicar el evangelio, hay que ir a los que no conocen para que conozcan. Porque Dios ha predestinado a los que han de ser salvos, pero también ha predestinado los medios por los cuales han de serlo. Y los medios son la predicación del evangelio. O sea, nadie va a salvarse ajeno a la predicación del evangelio. Por lo tanto, el evangelio tiene que ser predicado. Y es lo que está diciendo Jared Wilson. Él es un defensor de que el evangelismo tiene que ser llevado a cabo y que el entendimiento de las doctrinas de la gracia no puede llevar a la inactividad, sino a un llamado urgente a la evangelización. O sea, esta persona, Jared Wilson, no es un opositor ni un detractor del calvinismo, porque él mismo es calvinista y es un promotor de esas ideas, no un detractor de ellas, como nos lo quiere hacer ver un argumentum en su publicación, en su torpe publicación. Para terminar, en términos de sus opiniones sobre cuestiones contemporáneas dentro del cristianismo, Jared Wilson tiende a oponerse. ¿A qué sí se opone Jared Wilson? ¿A qué sí se opone? Porque en las palabras que cita ver un argumentum de Jared Wilson, termina dejándonos ahí con una idea como si Jared Wilson dijera: es que el calvinismo promueve la toxicidad. Imagínate tú qué problema con el calvinismo este. No es real. No es real. Hemos leído toda una biografía donde hemos visto cómo él promueve, defiende, es fiel y está ahí firme en esa postura de ser calvinista. Ahora nos dice ¿a qué sí se opone? ¿A qué se opone Jared Wilson? Dice: se opone a las tendencias modernas que buscan despojar la fe cristiana de su profundidad doctrinal. ¿Y a qué se refiere con profundidad doctrinal? Teología reformada. Teología reformada. Ahí está la profundidad doctrinal. Y él se opone a las tendencias modernas del cristianismo a la que pertenece este pamplanata de ver un argumento con un cristianismo de agua con azúcar. Un cristianismo de agua con azúcar. Si usted le da a una persona agua con azúcar, esa persona recibe algo que inmediatamente le permite como que no morir de hambre. Pero el agua con azúcar no es un alimento nutritivo, es solamente algo para evitar que se nos muera. Ok, con esto no te nos vas a morir, pero eso no es un alimento nutritivo que va a ayudar a una persona a crecer en la fe, a desarrollarse, a fortalecerse. No lo va a hacer, porque el agua con azúcar solamente no te puede desarrollar a esos niveles. Ahora, tú necesitas alimento sólido, alimento nutritivo, y eso es lo que provee la teología reformada. Ahora, Jared Wilson se opone a las tendencias modernas a las que pertenece el pamplanatas de ver un argumento, una religión cristiana de agua con azúcar. ¿A qué se opone este hombre? A ese tipo de movimiento religioso donde la profundidad teológica y doctrinal no está en ningún lugar, donde los creyentes viven de agua con azúcar. A él se opone a eso. Dice, busca despojar la fe cristiana de su profundidad doctrinal. Por ejemplo, el movimiento de la prosperidad y los grupos carismáticos. ¿A qué se opone Jared Wilson? Que distorsionan la enseñanza bíblica tradicional. Oigan, tradicional. ¿Cuál es la tradición que Jared Wilson defiende? La tradición de la teología reformada. La tradición de la teología reformada. Aquí algunos saltarán: pero tradición, nosotros no seguimos tradiciones, nosotros seguimos la Biblia. Como me encontré yo un día, vinieron a verme.
Y uno me dijo, no, pero mira, yo no sigo ninguna tradición, yo solo leo la Biblia. Mira, amigo mío, si tú eres de los que solo lee la Biblia, yo no te digo que no leas la Biblia, nosotros los reformados defendemos el principio de la sola escritura. ¿Pero qué significa sola escritura? No significa que abandonemos y desechemos alegremente toda la tradición cristiana que hemos recibido en 20 siglos de historia. Definitivamente no significa eso. Significa que la sola escritura es la base de la autoridad sobre la cual nosotros apoyamos nuestra fe. Nuestra fe se apoya en la autoridad de la escritura, no se apoya en ningún otro lugar. Pero eso no significa que desechemos todo lo bueno que Dios nos ha dado en 20 siglos de historia cristiana. En 20 siglos de historia cristiana hemos recibido, como dice la escritura, que Dios le ha dado maestros a la iglesia, y esos maestros han estado en la historia para dejarnos un legado importante. En este caso, ¿cómo tú puedes diferenciar los errores que hoy pululan abiertamente y abundantemente en muchas congregaciones cristianas llenas de errores de todo tipo? ¿Cómo tú puedes discernir esos errores? Porque tú lo comparas con lo que la Biblia enseña y con un modelo de personas que vivieron conforme a esas enseñanzas. ¿Quiénes fueron esas personas? Los reformadores del siglo XVI. ¿Quiénes fueron esas personas? Los puritanos del siglo XVII. ¿Quiénes fueron esas personas? Los que continuaron, como por ejemplo después del siglo XVII. Vinieron otras personas, como pudiéramos mencionar a Charles Spurgeon, por ejemplo, que son modelos. Este otro, que ahora no me acuerdo el nombre, que él fundó un orfanato. Bueno, en otro video, ahora el nombre se me olvidó. Que fue predicador, no tanto pastor propiamente, pero predicador sí. Y fundó un orfanato y fue un hombre de una fe enorme. En fin, hubo personas que vivieron. A ver, como es que se me fue el nombre de la cabeza de este otro hombre. Bueno, no importa. Hay ejemplos, tenemos ejemplos en la historia del cristianismo. Tenemos ejemplos en la historia del cristianismo que nos dejaron un legado de fe. Tenemos las palabras de la escritura en el libro, en la carta a los Hebreos. Cuando dice que tenemos esta gran nube de testigos. ¿Quiénes son estas nubes de testigos? Pues son todos los santos que han caminado en fidelidad en la historia bíblica y en la historia cristiana. Porque los héroes de la fe y esta gran nube de testigos no se limita a los que ya partieron con el Señor, o sea, los que vivieron en épocas bíblicas, sino también a estos que siguieron en los pasos de esa misma fe, y que para nosotros, desde Cristo en adelante, pues hemos tenido muchos ejemplos de la historia de la iglesia, de personas que caminaron fielmente y nos dejaron un legado. No desechamos nada de eso. Al final todos seguimos alguna tradición. Hay alguna tradición que vamos a seguir, pero o seguimos buenas tradiciones que podemos comparar, o seguimos malas tradiciones. O sea, todas las iglesias estas que han abandonado la confesionalidad, que han abandonado la teología robusta de la fe reformada, que se han ido tras el carismatismo, que se han ido tras una teología más de agua con azúcar, más liberal, pues sencillamente están siguiendo tradiciones también, pero malas tradiciones. Están siguiendo malas tradiciones. Yo recuerdo en mi visita a una iglesia en cierto lugar, no voy a mencionar el nombre de esa congregación, donde el lema de la congregación era: no necesitamos teología. Y yo, bueno, ¿y qué es lo que necesitan entonces? Si no necesitas teología, entonces, ¿sobre qué estás apoyando? ¿Sobre qué estás cimentando, apoyando? ¿Sobre qué estás apoyando tu vida devocional? Porque tienes que tener una vida devocional. ¿Sobre qué la estás apoyando? Si no necesitas teología.
Así son las iglesias liberales. Y te digo que no era una iglesia carismática, y no era una iglesia de la prosperidad, ni nada de eso. Era una iglesia bastante aparentemente ortodoxa, y sin embargo el lema de los creyentes en esa iglesia era: no necesitamos teología. Y bueno, qué vida práctica estás llevando, qué vida devocional estás llevando. ¿Qué es lo que tú crees realmente de la fe cristiana? ¿Qué es lo que tú crees si tú desechas la teología reformada, que es la teología profunda? ¿Qué es lo que tú estás siguiendo? ¿Qué es lo que tú estás creyendo realmente? Todo lo que estás creyendo es locura. En fin. Entonces, en conclusión, Jared Wilson, teólogo fiel a la tradición calvinista reformada, particularmente en lo que respecta a la soberanía de Dios y a la salvación, a la gracia irresistible y a la predestinación, su enfoque está profundamente arraigado en la Biblia como la única autoridad infalible, y promueve una predicación expositiva que hace énfasis en la gracia del evangelio, o sea, en las doctrinas de la gracia que se aprecian en el evangelio y en la vida cristiana transformada por esa gracia. Entonces, Jared Wilson no es para nada un detractor, un opositor de la teología reformada. Muy por el contrario, es un expositor, es un defensor, es un promotor de la teología reformada y calvinista. Entonces, aquí le dejamos el primer tiro en el pie al Pamplanatas de Verum Argumentum y a su papagayo, el Roberto Armendariz. Espero verlos en un siguiente video. Vamos a tratar entonces el segundo párrafo del contenido de Verum Argumentum acerca del tulip. Hablamos algo de esto en el video introductorio, pero fue más bien como una generalidad. Ahora vamos a entrar en detalle en y vamos a ver el segundo tiro en el pie de estos dos payasos mentecatos que no saben ni lo que dicen. Bueno, Dios te bendiga y espero verte en un siguiente video.